Hola, ¿qué tal? ¿Cómo que ya habéis adivinado de qué vamos a hablar hoy? ¿De pinos? No. ¿No habéis visto la foto? Pues sí, como os dije la semana pasada, o en el último vídeo, bueno, sí, de la semana pasada, vamos a hablar de ácaros, ¿vale? Quedaros hasta el final, que luego os tengo que contar una cosa. Habrá alguno que no le parezca bien, pero bueno, al final os tengo que contar un par de cosas, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a hablar de ácaros. ¿Por qué saco el pino? Porque salir yo solo aquí pues me parecía un poco así. ¿Tiene ácaros este pino? No. ¿Tengo árboles con ácaros? Sí. He tenido ácaros en uno de mis árboles, que ya está recuperado, que es una picea, y de momento tocamos madera que no tengo ácaros, porque es una plaga muy asquerosa. ¿Qué son los ácaros? Los ácaros son unos bichitos muy majos, muy malos, que pertenecen a la familia de los arácnidos. ¿Eso qué quiere decir? Que no son insectos, ¿vale? Los arácnidos son una cosa y los insectos son otra. ¿Dónde hay? En todas partes. Hay ácaros de tierra y hay ácaros de agua. Y hay ácaros incluso en el océano. En agua salada, quiero decir. ¿Vale? Existen más de 50.000 especies descritas. Con lo cual estamos hablando de unos bichos que hay mega mogollón de diferentes. Pero se sospecha que pueden existir otro medio millón sin haberse descubierto. Así que, nada, total, no hay bichos de estos, ni nada. Y son unos bichitos que llevan 4 días viviendo, ¿vale? Nada. Hay fósiles del periodo devónico inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que existen bichitos desde hace más de 400 millones de años. Así que nada, han aparecido antes de ayer. Una cosica fácil. Puede medir desde 0,1 milímetros, como el ácaro de los folículos humanos, que es este, que es una foto de un barrido, de un microscopio de barrido, que eso es la leche, aumentando cosas, hasta los 10 milímetros del ácaro terciopelo, que es este rojito, que es muy majo, que es de los más grandes o el más grande que hay. La mayoría de estos bichos son depredadores, es decir, que se comen otros bichos. Pero también los hay fitófagos, detritívoros y parásitos. Y otra cosa a tener en cuenta, que son transmisores de enfermedades infecciosas. Con lo cual son un poquito asquerositos estos bichos. ¿Qué es lo que nos interesa? Los que nos interesan son los que atacan a las plantas. Y por lo general no. Los que atacan a las plantas son los fitófagos. Es decir, que se alimentan de plantas. Su propio nombre lo indica. Comúnmente se suele decir que tienes araña roja. Cuando sospechas que tienes ácaros, se suele decir que tienes araña roja. No quiere decir que siempre que tengas ácaros vas a tener araña roja, puedes tener araña amarilla también, ¿vale? ¿Nos da igual? Sí, nos da igual, son dos bichos asquerosos que van a querer comerse nuestros árboles o nuestras plantas. Los que cultiváis tomates en vuestra casa, por ejemplo, sabéis de ácaros mogollón. ¿Por qué? Porque los tomates son una planta que siempre coge ácaros. Le gustan los tomates a los ácaros, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuáles son las especies más comunes que atacan a las plantas? Las especies más comunes son Panonychus ulmi, que también se llama araña roja de los frutales, el Panonychus citri, que es la araña roja de los cítricos, el Tetranychus urticae, que es la araña roja
propiamente dicha, o lo que conocemos nosotros como araña roja, la briovia, que es la araña parda, y la Eriofies, lo he dicho bien, por una vez que pronuncio bien, que es la araña del fresno. Esas son las más comunes en nuestros arbolicos. ¿Cómo sabemos que tenemos ácaros? Observando. Ahí no hay... que decir, los ácaros no secretan nada como pueden ser los pulgones o como pueden ser las cochinillas, que al final tú ves puntitos, a lo mejor no estás viendo los bichos, pero estás viendo que hay restos pegajosos en las hojas, con lo cual te está indicando algo. O muchas hormigas que suben arriba y abajo, suben, bajan, andan por la planta, muchas hormigas alrededor de tus plantas, eso te está indicando algo. En este caso no vamos a encontrar esas evidencias, con lo cual hay que observar un poquito más detenidamente. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos ácaros? Cuando tenemos ácaros, las hojas vais a notar que empieza a aparecer como unos puntitos que se decoloran de una manera que cogen unos tonos amarillos. Ahora vengo, que voy a cambiar la batería, ¿qué os decía? Ah, sí, las picaduras. Entonces, os aparecen así, ¿vale? Empiezan a aparecer unos puntitos amarillos, que es donde han picado los ácaros, y esa forma, ese sitio donde han picado los ácaros se necrosa, es decir, se muere, con lo cual se empieza a poner amarillo y luego acaba por secarse. Cuando el ataque ya es muy importante, por lo general la hoja se decolora entera y prácticamente toda la planta, ¿vale? Y acaba con este aspecto, toda la planta. Esto ya nos está indicando que... fatal. Otra causa que nos puede decir que tenemos un ataque de ácaros son las abolladuras. Aparecen deformaciones en las hojas, así como estas, con lo cual eso también nos está indicando que tenemos, que tenemos, no que podemos tener, sino que tenemos. Otra cosa es que tengamos muchos o pocos, pero que tenemos presencia de ácaros. Son una de las peores plagas que podemos tener, porque son, ¿cómo diría? Son lo peor. ¿Por qué? Podemos perder el árbol. Yo he perdido árboles en 15 días. Es decir, a mí me ha pasado, afortunadamente me ha pasado con mis propios árboles, afortunadamente para mis clientes, que no les ha pasado a los suyos. Evidentemente no estaban en contacto con árboles de los clientes, porque ni cuando tengo un árbol de un cliente que esté infectado con ácaros, le tengo junto con el resto de los árboles, les tengo aparte. Lógicamente, ¿para qué? Para que no se contagien. Pero sí que es verdad que en 15-20 días, si no te das cuenta, puedes perder una planta fácilmente. Por eso es de las peores plagas, o para mí la peor plaga que puedes llegar a tener. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que pasan de huevo a individuo adulto en unos 15 días. En las condiciones óptimas se puede acortar en 3 días. Parece una tontería, pero acortar en 3 días esa madurez implica que vas a tener una plaga mayor, con lo cual muchísimo peor. E incluso son unos bichos tan asquerosos que a veces, aun con huevos que no han sido fecundados, aparecen los bichos. Nacen bichos de un huevo que no ha sido fecundado. ¿Por qué? No lo sé. Eso tendríais que buscar a un profesional de estos bichos.
es así. Aunque la reproducción es sexual, es decir, se necesita un macho y una hembra para fecundar los huevos, pero hay veces que son capaces de nacer de huevos no fecundados. No hay tratamientos preventivos, porque, a ver, no es que no haya tratamientos preventivos, sino que no se pueden utilizar ningún tratamiento, o no se puede utilizar, porque luego me vais a decir, eso es un tratamiento preventivo, luego cuando un poquito más adelante, pero realmente no se pueden utilizar acaricidas de manera preventiva, ¿vale? Luego utilizaremos algo de una manera preventiva que nos va a servir como acaricida y como insecticida, pero una acaricida como tal, es decir, un compuesto químico o un compuesto natural formulado para matar a los ácaros, no se puede utilizar de manera preventiva, ¿vale? ¿Por qué? Precisamente por esa velocidad de reproducción hace que si esa sustancia está presente en la planta durante mucho tiempo, las nuevas generaciones se inmunicen. Con lo cual no se puede utilizar de manera preventiva como puedes utilizar un insecticida, ¿vale? Y me diréis, ¿y qué hacemos? Tener cuidado. No. A ver, hay que tener en cuenta que hay circunstancias que hacen que no se desarrollen. Las temperaturas bajas, por lo general, evitan que se desarrollen. Una humedad alta también evita que se desarrollen, no les gusta la humedad. El mejor momento para su procreación o para su expansión es con temperaturas altas y la humedad baja. Con lo cual, de hecho, a nadie o casi nadie en invierno me refiero a la época que hace frío, no valen los inviernos que no haga frío, ¿vale? En época de invierno nadie tiene ácaros, prácticamente nadie tiene insectos, y más en sitios como donde vivo yo, en Valladolid, que hiela. Yo no tengo problemas de insectos, ni de ácaros, ni de ningún tipo en invierno. ¿Por qué? Porque por lo general los huevos me pueden permanecer en el árbol, eso no os lo discuto, porque es verdad que pueden permanecer en el árbol, pero los adultos se mueren por el efecto del frío. Con lo cual, esas dos condiciones de humedad baja, temperatura alta, no, al revés. Esas dos condiciones son ideales para que se den los ácaros. Humedad alta y temperatura baja son ideales para que no se den los ácaros. Pero claro, esto no es controlable, quiero decir, no nos vamos a meter a nuestro árbol en una urna para depurarle el aire y mantener la humedad y la temperatura estable, porque normalmente les tenemos en la calle o les tenemos en casa. Y aún así, metiéndole en una urna, os puede entrar algún bicho, y si no, preguntarles a los del Museo Nacional de Arqueología que ha entrado una hormiga en la urna hermética de la Dama de Elche. Y estaban todos temblando. Así que tampoco es... Hay veces que ni las urnas son efectivas. A ver, lo que os decía de... Ahora me vais a decir que vamos a utilizar un preventivo. ¿Qué preventivo se suele utilizar? Lo que os he dicho, como acaricida y como insecticida, el líquido de Jin, que nació siendo pues lo que realmente es, aunque en bonsai le damos más usos, pero el líquido de Jin es polisulfuro de calcio, es un caldo mineral que se creó en torno a 1908 por ahí, en Francia, para atacar el mildiu. Es una mezcla de azufre y cal viva que hay que cocer, que huele fatal. Los que hayáis utilizado el líquido de Jin ya sabéis que huele fatal, y que se le aplicaba a las cepas como aceite de invierno. En otros sitios, de hecho, conoceréis mucho aceites de invierno. Habrá mucha gente que conozca los aceites de invierno. Entonces se utilizaba como aceite de invierno para prevenir ataques de hongos.
¿vale? Porque tiene propiedades insecticidas y fungicidas. No quiere decir que haciendo eso nos evitemos que nos aparezcan nuevas plagas al año siguiente, pero sí que es verdad que mitigamos mucho su efecto. ¿Por qué? Pues porque al final, si... Hablo por hablar, quiero decir, es por poner un ejemplo. Si en mi planta tengo 1000 huevos que se han quedado ahí durante el invierno y con el tratamiento del líquido de Jin mato 700, pues evidentemente solo me van a eclosionar 300, con lo cual mi plaga va a ser de entrada menor. Si además el año anterior ya había tenido problemas con ese tipo de plaga y ando más pendiente de controlar esa plaga, pues evidentemente los efectos sobre mis plantas van a ser mucho menores. ¿Vale? Vale, lo que se acabo de contar. Como ya tenemos ahí la plaga, y una de las cosas que yo suelo utilizar, y que os lo he dicho para los pulgones, para las cochinillas, la mosca blanca, para los insectos en general, es un manguerazo. ¿Para qué? Para eliminar gran parte de la plaga, eliminar adultos. Alguna larva es posible que la eliminemos, pero por lo general lo que eliminamos son adultos. Con los ácaros nos va a funcionar, pero en menor medida. Va a funcionar, pero no va a ser tan decisivo como puede ser con los pulgones o con las cochinillas, ¿vale? Pero yo lo suelo utilizar, quiero decir, les pego un manguerazo y una vez que está seca la planta, entonces le aplico el insecticida. En este caso, pues aplicaría un acaricida, lógicamente. Lo que os decía de la inmunización, como son muy fáciles, o sea, no son muy fáciles, sino que se inmunizan fácilmente debido a su rápida proliferación, es prácticamente obligatorio, no quiere decir que lo sea, pero prácticamente es obligatorio utilizar 2 tipos de acaricida, siempre que tengamos ácaros. Así como con un insecticida nos da igual la plaga que sea, podemos aplicar siempre el mismo insecticida, que no vamos a tener ningún tipo de problema. Con los ácaros no, siempre vamos a procurar utilizar 2 tipos de acaricida diferentes. Si además buscamos acaricidas que provengan de que sean diferentes en su composición química, es decir, que sus principios activos actúen de manera diferente, pues muchísimo mejor, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que utilizaremos un acaricida que ataque. Yo lo que suelo hacer, pues cuento lo que hago yo, ¿vale? Yo lo que hago es utilizar un acaricida que primero ataca adultos y larvas. Por lo general todos los que atacan a adultos atacan a las larvas. ¿Por qué? Porque atacan a los individuos que se mueven, digamos, ¿vale? De hecho, la mayoría de los acaricidas te pone efectivo contra individuos móviles, ¿vale? Eso quiere decir que va a atacar a larvas, ninfas y adultos. Y cuando tengo que repetir el tratamiento, a los 4 días, a los 7 días, dependiendo del tipo de acaricida que utilicemos, utilizo una acaricida que ataca a los huevos. Normalmente los que atacan a los huevos también atacan a las larvas, con lo cual siempre te estás cubriendo ahí un poco. ¿Por qué? Porque como el primer acaricida que he utilizado ataca a los bichos que se mueven, los huevos pueden eclosionar. Si el efecto ya se ha pasado, sí que puede haber habido tiempo para que
aparezcan nuevas larvas. Con lo cual, por lo general, los acaricidas que atacan a los huevos también suelen atacar a las larvas. Con lo cual, suelen matar larvas. ¿Vale? Entonces, esa es la forma de tratar una planta que tiene ácaros. Y por supuesto, lo primero que hay que hacer, una vez que has identificado que 1, 2 de tus árboles, 3, los que sean, da igual, están infectados, hay que aislarles. Hay que apartarles, ¿para qué? Para que no se contaminen los demás. ¿Vale? Porque si no, puedes tener una plaga brutal. Yo aquí que tengo como 300 árboles, pues os podéis hacer una idea de si se empieza a proliferar aquí los ácaros, pues al final te destrozan tu colección. En este caso no es que sea una colección, que decir, bueno, no es una colección, pero claro, me estoy jugando la pasta, así que es así. O sea, al final yo me dedico a vender árboles, con lo cual si se me infectan, pues estoy tirando el dinero. ¿Vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es aislarle o aislarles, dependiendo de si es uno o son más, y proceder a los tratamientos de esa manera. Tipos de tratamiento, pues les tenemos ecológicos y químicos. Y también les hay biológicos. ¿Por qué? Lo que os he dicho al principio, hay ácaros que son depredadores. Yo biológicos no os he puesto ninguno. Sé que existen porque si buscáis información sobre ácaros, pues os van a aparecer tratamientos que sobre todo les vais a encontrar en grow shops. ¿Por qué? Pues porque los que se dedican a cultivar marihuana lo hacen para fumársela. Cuanto más natural sean los tratamientos que tengo que aplicar a mi planta, mucho mejor. ¿Por qué? Porque me la voy a fumar, ¿vale? Entonces entiendo que en ese tipo de tiendas sí que vais a encontrar tratamientos biológicos, que no dejan de ser ácaros, pero en este caso son ácaros que son depredadores. ¿Vale? No son ácaros que se alimenten de las plantas, sino que son ácaros que se alimentan de otros bichos, en concreto de otros ácaros. Con lo cual lo que haces es una suelta de ácaros para que se zampen a los tuyos. No os digo nada de estos porque para mí es decir, yo no les tengo, ni les utilizo, ni sé realmente cómo utilizarles. Entonces no os puedo decir, sé que hay que hacer... Te dicen que primero le trates a la planta con una acaricida y después hagas la suelta de estos ácaros que se van a ir a zampar a los que queden. Y a los que quedan, pues eso, a los huevos que pueden salir, también en cuanto eclosionen, pues les van a zampar. Yo no, ya os digo, yo no les utilizo, con lo cual tampoco os he contado más de lo que... Es decir, no más de lo que yo sé, sino os he contado lo que sé de cómo funcionan, pero yo no utilizo este tipo de sistema. Lo que sí que he utilizado y creo que es efectivo si lo pillas a tiempo y es totalmente ecológico, es el jabón potásico. Ya lo venden, lo podéis encontrar en tarrinas para hacer diluciones o directamente ya diluido y en un pulverizador para uso directo. Os digo que me parece efectivo si lo pilláis al principio. Si la plaga está extendida no me parece efectivo. Es decir, me ha pasado con algún árbol, tratarlo con jabón potásico y al final tener que utilizar alguna acaricida o en el caso de... porque el jabón potásico sirve como acaricida y como insecticida, ¿vale? Entonces, en el caso de las cochinillas, al final tuve que utilizar un insecticida porque no había manera de que aquello se muriese con el jabón potásico. Y hay que tener en cuenta que con el jabón potásico no podemos, igual que con determinados insecticidas y fungicidas, no pasa nada porque caiga a la tierra. Con el jabón potásico sí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque al final el jabón potásico no deja de ser potasa, y la potasa es un compuesto químico alcalino. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a elevar el pH del suelo, con lo cual podemos tener problemas con la planta. Entonces, siempre que vayamos a utilizar jabón potásico, tenemos que cubrir el suelo
de la planta para que cuando le pulvericemos y gotee, pues que no nos caiga a la tierra, para evitar ese tipo de problemas que a posteriori nos puede generar. Porque no sube el pH de la tierra y imaginaros que estáis tratando una azalea. Pues la hemos matado. ¿Vale? Entonces tenéis que tener ese tipo de precauciones. Por lo general, para los ácaros yo lo que utilizo son tratamientos químicos directamente. O sea, ¿por qué? Porque son unos bichos muy malos. Entonces quiero acabar con ellos cuanto antes. Entonces, los tratamientos ecológicos están muy bien, pero quiero tener la menor cantidad de tiempo posible en mis plantas. Entonces me voy a los químicos, prefiero los ecológicos, pero en este caso me voy a los químicos sí o sí. Vale, como siempre os cuento los principios activos y os voy a contar los más utilizados, los que yo estoy utilizando desde hace un par de años y que me van bien, y a qué atacan, ¿vale? Entonces, el primero es el fenazaquín, que actúa por ingestión y por contacto. Y lo que os decía, este ataca a las formas móviles, con lo cual a los huevos no les va a hacer nada hasta que no eclosionen. Permanece algo en la planta, pero al final se van. Los acaricidas se van, por lo que os decía, porque se inmunizan. Entonces todos los acaricidas, o la mayoría de los acaricidas, permanecen cierto tiempo en la planta, pero al final se diluyen, con lo cual hay que repetir los tratamientos. Uno que ataca a todo, ¿eso qué quiere decir? Que ataca tanto a formas móviles como inmóviles, es el tebufenpirad. Este es, digamos que tiene un mayor espectro de ataque y ataca a todo, tanto a los huevos como a las formas móviles. Otro que se suele utilizar mucho es el exitiazos. Es un inhibidor de la síntesis de la quitina. La quitina es la sustancia con la que forman el exoesqueleto. Con lo cual, al atacar eso, lo que hacemos es privarles de ese exoesqueleto, con lo cual acaban muriéndose. Y actúa sobre todo, aunque ataca a todos los estadios del ácaro, es decir, desde los huevos hasta los adultos, pero sobre todo ataca formas móviles. Pero también se cepilla en menor medida, también ataca los huevos, con lo cual digamos que es un acaricida bastante efectivo en ese sentido. Actúa por contacto y por ingestión, y tiene una particularidad que hay acaricidas que tienen y hay acaricidas que no tienen, que es que tiene una acción transamilar. ¿Eso qué quiere decir? Que la planta la absorbe. Imaginaros, yo he hecho la acaricida por aquí, ¿vale? En el haz de la hoja, le mojo, y la planta la absorbe y hace que llegue al envés de la hoja. Con lo cual, si el ácaro está aquí debajo, también se lo va, cuando pique, como lo tiene en la hoja, se lo va a zampar y se va a morir también. Y os voy a contar los que yo utilizo desde hace un par de años, que es la abamectina, que actúa por contacto, sobre todo por contacto, más que por ingestión, sobre todo por contacto, y solo sobre formas móviles. Ataca el sistema nervioso, es un compuesto químico que ataca el sistema nervioso de los ácaros y de los insectos, aunque se utiliza fundamentalmente para ácaros, también vale como insecticida. Y lo que hace es atacar a su sistema nervioso. No es que les ponga muy nerviosos, sino que ataca a su sistema nervioso, y lo que les hace es que dejan de comer, con lo cual en 3 o 4 días palman. Con lo cual no es una acaricida de acción inmediata, es decir, no voy a echarle la acaricida
y se me van a morir los bichos, sino que van a tardar, es de una acción más lenta, aunque un poco más prolongada, porque permanece durante cierto tiempo en la planta. Con lo cual, tenemos la ventaja de que también es transamilar, entonces es un buen método. Cuando tengo que cambiar de acaricida, utilizo el fenpirosimato, que tiene un comportamiento parecido al tebufenpiral, ¿vale? Que actúa sobre todo. Entonces, como el otro solo me actúa sobre formas móviles, con este actúo sobre la parte que no ha actuado el anterior, que es sobre los huevos. Esos son los que yo utilizo, y es lo que yo utilizo habitualmente para estos bichejos. Y con esto damos por concluido mi información sobre los ácaros, o la que tengo hasta ahora. ¿Qué os tenía que contar? Os tenía que contar que la semana que viene no va a haber vídeo. La semana que viene no voy a hacer vídeo. ¿Por qué? Porque la semana que viene son las fiestas de Valladolid, así que no voy a hacer vídeo. No es que no voy a trabajar, que sí que lo voy a hacer, pero no voy a hacer vídeo. Y para la semana siguiente vamos a empezar con los vídeos de... Como os dije que no iba a hacer vídeo de especies hasta septiembre, pues para la semana siguiente, para... no sé qué día es, no me acuerdo qué día es, creo que es para... es 11... el lunes es 11, 12, 13, 14, para el 15 o así, publicaré un vídeo de especies. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? De romeros. Me lo habéis pedido, romeros, tomillos, de momento de romeros. El de los tomillos se queda pendiente, así que para la semana siguiente, para la semana del 15, el 15 o el 16 publicaré el vídeo, con lo cual hasta el día anterior dejáis las preguntas sobre los romeros aquí y ya está. Y ahora, como siempre, página web, redes sociales y rock y bonsai. Adiós.